Soy Fernando Díaz Villanueva, hoy es 28 de abril de 2022 y esto es La Contracrónica. Uno de los peores golpes que ha recibido Rusia desde que inició su invasión de Ucrania ha sido el hundimiento del crucero Moskva el pasado día 14 de abril en aguas del Mar Negro a unos 100 kilómetros de la costa de Ucrania. La noticia sorprendió a todo el mundo porque el Moskva era el buque insignia de su flota del Mar Negro y había participado en el ataque a la isla de las Serpientes durante los primeros días de la guerra. Fue al parecer alcanzado por 2 misiles ucranianos lanzados desde tierra. Aunque Rusia sigue manteniendo que el hundimiento se debió a un simple incendio y solo reconoció un muerto y 27 desaparecidos, lo más probable es que los muertos se contasen por decenas. En el Kremlin están ahora preocupados por lo que se ha ido al fondo del mar, así que han puesto en marcha una operación cuyo objetivo es recuperar los restos del naufragio que se fueron allí mismo, al fondo del Mar Negro, y que podrían ser comprometedores si sus enemigos los encuentran antes. Se habla de secretos de Estado que se encontraban en el despacho del capitán y de costosas armas que una vez recuperadas podrían ser empleadas por los ucranianos. El episodio del Moskva, el mayor hundimiento de un buque de combate desde la Guerra de las Malvinas en 1982, cuando un submarino de la Royal Navy hundió el crucero argentino General Belgrano, viene a señalar el papel que ha tomado el Mar Negro como lugar estratégico de primer nivel. A pesar de su pequeño tamaño, un total de 6 países, Bulgaria, Rumanía, Ucrania, Rusia, Georgia y Turquía, tienen acceso a él. Los dos primeros, es decir, Bulgaria y Rumanía, son parte de la Unión Europea y de la OTAN, alianza militar a la que también pertenece Turquía. En los últimos años han estallado allí 10 conflictos bélicos en las cercanías o en el mismo Mar Negro, en países ribereños o en las cercanías del Mar Negro. Es decir, 10 conflictos bélicos significa que son más que en cualquier otro espacio marítimo del mundo. Tenemos la guerra de Transnistria, la guerra de Abjasia, la guerra civil georgiana, la guerra ruso-georgiana de 2008, la primera y la segunda guerra de Chechenia, las 2 guerras de Nagorno-Karabaj entre Armenia y Azerbaiyán y las 2 guerras entre Rusia y Ucrania, la de 2014 y la de 2022. El Mar Negro, como vemos, hace honor a su nombre, pero no se le suele prestar atención a pesar de que es uno de los puntos más calientes del planeta y por el que transita buena parte del comercio entre Asia y Europa. A raíz de la invasión de Ucrania, en Washington y en Bruselas están empezando a tomárselo en serio. El Mar Negro es algo así como el nuevo Golfo Pérsico y está en las mismas puertas de Europa. El pasado 14 de abril nos desayunábamos con una noticia un tanto impactante, así que de primeras la verdad parecía increíble. Los ucranianos habían hundido un crucero ruso en alta mar, nada más y nada menos, a pesar de que la armada ucraniana es pequeñita y se encuentra en estos momentos sitiada. No era además un barco cualquiera, no era una patrullera menor, era el crucero lanzamisiles Moskva, que era, mejor dicho, porque ahora está en el fondo del mar, era el buque insignia de la flota del Mar Negro, de la flota rusa del Mar Negro. Se trataba de un barco ya con unos cuantos años encima, tenía 40 años a sus espaldas, fue botado en el año 1979, pero había sido renovado en profundidad en el año 2000 para ponerlo al día y mejorarlo y convertirlo en el buque más importante de toda la flota del Mar Negro. El Moskva tenía 184 metros de eslora, 20 de manga y desplazaba 12.500 toneladas. Era, para que nos hagamos una idea, al menos los contraescuchas españoles, algo mayor que las fragatas de la clase Álvaro de Bazán, de la Armada Española, fragatas como la Cristóbal Colón o la Juan de Borbón, pero eso sí, mucho más antiguos, el Moskva, que las fragatas españolas. Aunque los medios de comunicación dijeron que era, además lo repitieron muchas veces, recuerdo que me pilló a mí en Málaga y me sorprendió leerlo. Nada más enterarme, lo vi en el teléfono y me llamó la atención porque podían documentarse un poquito mejor, no sé, o conocer quizá historia reciente. No es tan difícil, caray. Dijeron que era el mayor hundimiento de un buque de guerra durante un conflicto bélico desde la Segunda Guerra Mundial. Yo nada más leerlo me saltó y pensé, bueno, se han comido así sin quererlo a la Guerra de las Malvinas, que tuvo un componente naval muy importante. Bien, no es cierto, no era del Moskva no es el mayor hundimiento de un buque de guerra durante un conflicto bélico desde la Segunda Guerra Mundial. En el año 1982, el mismo año en el que el Moskva, que entonces no se llamaba así, se llamaba Slava, según
según me he podido enterar. Fue asignado a la Armada Soviética, lo votaron en el 79 y lo asignaron 3 años más tarde. Pues ese mismo año los británicos hundieron un crucero argentino, el crucero General Belgrano. Era un crucero ya antiguo que había pertenecido anteriormente a los Estados Unidos y había sido transferido a la Armada Argentina en los años 50. Bien, le hundieron durante la Guerra de las Malvinas con un submarino nuclear británico, el Conqueror exactamente. Le hundieron, le envió un par de torpedos y lo hundieron con todos los tripulantes a bordo. Por supuesto, aquello fue una masacre. Esto fue en mayo del 82. El General Belgrano y el Moskva tenían un tamaño similar, unos 180 metros de eslora y un desplazamiento también muy parecido, de unas 12.000 toneladas. Aunque eso sí, el Belgrano contaba con una tripulación más numerosa a bordo. Bien, el General Belgrano, este crucero argentino que cualquier argentino conoce perfectamente porque fue uno de los episodios más tristes de toda la Guerra de las Malvinas, fue hundido durante una batalla naval. Es decir, un submarino enemigo, en este caso británico, le localizó y le hundió. El Moskva no fue enviado a pique por otra embarcación, sino por unos misiles lanzados desde tierra. 2 misiles de tipo Neptune, de fabricación ucraniana, por cierto. Estos no han tenido que importarlos de otros países, de Europa, de Estados Unidos. No ha sido ayuda militar enviada desde otras partes del mundo, sino que son de fabricación y desarrollo ucraniano. Los presentaron hace no mucho tiempo, que habían lanzado desde una lanzadera móvil situada junto a la costa. Estuve documentándome al respecto y al parecer es un arma muy de nuestro tiempo, un simple camión que lleva una lanzadera detrás que puede orientar, con otro camión al lado que le sirve de radar y de centro de control. Vamos, un arma que puede hacer mucho daño con muy poco coste, porque evidentemente el coste de un crucero de 12.500 toneladas es infinitamente mayor que el de un par de camiones con sus misiles. Bien, aquello provocó cierta sorpresa, para empezar a mí mismo. Cuando lo leí no sabía si era una noticia falsa o algo fruto de la propaganda, en este caso de la propaganda ucraniana. Evidentemente esto tenía muy poco recorrido, es lo primero que pensé. En el caso de que no lo hayan hundido, pues saldrán los rusos y ofrecerán imágenes en vivo y en directo de su Moskva entrando en el puerto de Sebastopol o navegando a toda vela, no propiamente, los barcos de guerra ya no van a vela, pero vamos, navegando por el Mar Negro. Pero bueno, a mí me llamó la atención y creo que a todo el mundo, incluso en el momento en que vimos que efectivamente que era así y que los propios rusos reconocieron que el barco se les había hundido. Dijeron que era por un incendio y demás, pero bueno, aunque parezca lo contrario, no es nada fácil acertar con un barco de guerra en alta mar desde una plataforma móvil, ¿no? Desde un simple camión a 100 kilómetros de distancia. Al parecer lo que los ucranianos hicieron una maniobra muy inteligente. Distrajeron al Moskva con unos drones Bayraktar de estos TB2 que están utilizando de manera tan intensa, y así, mientras las defensas del crucero vigilaban a los drones y estaban entretenidas con los drones, pensando que eran los drones los que le iban a disparar, pues bien, entre tanto, desde tierra dispararon los Neptune y dieron en el blanco. Vamos, algo digno de una película de guerra que dejó a un lado el hecho de que el hundimiento tuviera lugar en el Mar Negro. Entiendo, esto evidentemente ni se ha revelado, ni probablemente lo sabremos nunca, pero para que localizasen al Moskva en alta mar, los ucranianos seguramente, esto es una hipótesis evidentemente, contaron con información llegada desde Occidente, desde Estados Unidos o desde la propia OTAN, que disponen especialmente Estados Unidos, de sistemas de vigilancia espacial muy precisos. Pero bueno, el hecho es que andábamos todos tan sorprendidos que pocos cayeron en la cuenta de que esto había sucedido en un mar que en el que en principio no pasa nada. El Mar Negro, de hecho, rara vez se suele incluir entre los espacios estratégicos más importantes del mundo. Cuando hablamos del Mar Negro, pues pensamos en Crimea, por ejemplo, pensamos en el norte de Turquía, pensamos en la costa de Bulgaria o de Rumanía. Para los rusos, por ejemplo, el Mar Negro es casi sinónimo de vacaciones. Entiendo que para los turcos también, aunque en el norte de Turquía llueve mucho. No es como el Mar Egeo, la costa del sur. Vamos, que no entendemos que el Mar Negro sea un lugar peligroso,
ni un mar conflictivo, ni muchísimo menos. Si nos preguntasen cuáles son los mares calientes del mundo, pues seguramente diríamos el mar de la China Meridional, el Golfo Pérsico, por supuesto, pero no en ninguna manera el Mar Negro. Quizá estirándolo mucho ya el Mediterráneo Oriental, donde está Siria o Israel, pero no desde luego el Mar Negro. Cualquiera de los que he dicho, el mar de la China Meridional, el Pérsico, incluso el Mediterráneo Oriental, han recibido muchísima más atención y consideración por parte desde luego, de los aliados occidentales en los últimos años. Por ejemplo, en el año 2019, hace no tanto, hace solo un par de años, el Congreso, 3 años exactamente, el Congreso de Estados Unidos aprobó una ley que reformaba desde abajo la estrategia estadounidense en el Mediterráneo Oriental a raíz del conflicto tan prolongado en Siria. En el año 2020, esto sí, hace ya solo 2 años, el Departamento de Estado, también de Estados Unidos, publicó formalmente una nueva estrategia sobre el mar de la China Meridional, a cuenta de las amenazas que se ciernen sobre Taiwán, de cómo Hong Kong ha terminado completamente fagocitado por China, vamos, que se veía la cosa, los problemas que hay con las islas Paracelso, etc. Entonces, una nueva estrategia para enfrentar los desafíos del futuro. Luego, por descontado, el Golfo Pérsico, en fin, es desde hace décadas un punto central en las preocupaciones de Estados Unidos. Allí los estadounidenses han librado 2 guerras, la primera y la segunda del Golfo, aunque la segunda la conocemos por lo menos en español como Guerra Irak. Poseen además los Estados Unidos una base importante en Qatar y otra base más en Bahrein, que está al lado de Qatar, por cierto, donde tiene su cuartel, dicho sea de paso, la quinta flota de los Estados Unidos, la que patrulla el Océano Índico, vamos, para que nos hagamos una idea. La verdad es que unos 18 millones de barriles de crudo, que sería aproximadamente el 20-25% del consumo mundial, salgan, porque básicamente salen, como es evidente, del Pérsico por el Estrecho de Hormuz todos los días, 18 millones de barriles de crudo, tiene mucho que ver con que Estados Unidos vigile tanto aquel lugar del mundo. El Mar Negro no tiene un tráfico de mercancías equivalente al Estrecho de Malaca, por ejemplo, o al Estrecho de Gibraltar, pero suele subestimarse lo que pasa por los estrechos del Bósforo y los Dardanelos cada año. Suele subestimarse porque siempre vemos fotos turísticas y nos quedamos con Santa Sofía o con la Mezquita Azul o con el Palacio de Topkapi y no vemos que por ahí están desfilando barcos mercantes de gran tonelaje. Estuve yo en Estambul hace 3 años y una de las cosas que me llamó la atención mucho era la cantidad de tráfico mercante que había, ¿no? Que más como el Bósforo cruza Estambul por el centro, pues es todavía más llamativo. Y cualquiera que haya pasado por ahí o vaya a Çanakkale, por ejemplo, y pueda ver los Dardanelos, que se ve muy bien, toda la zona de donde fue la batalla de Galípoli, vamos, un lugar de Turquía, por cierto, precioso. Bien, pues allí es un tránsito continuo, un tráfico de mercantes que entran y salen del Mar Negro. Es decir, que hay muchísimo. En el año 2021 he ido a buscar el dato porque suponía que era muy alto, pero no sabía exactamente cuánto. En 2021, el año pasado, encontré un dato además muy reciente. Pasaron por los estrechos 898 millones de toneladas métricas de carga. Eso es mucho, poco. Bien, eso es más o menos el 70% de los 1.270 millones de toneladas de carga que pasaron por Suez, por el canal de Suez, ese mismo año. Estamos hablando de un lugar por el que pasa muchísimo mercante. Los estrechos, de hecho, son el único acceso al mar de 4 países, de Bulgaria, de Rumanía, de Ucrania y de Georgia. Los rusos tienen acceso al mar por otros lugares, como el Báltico, el Océano Ártico o el Océano Pacífico, pero Bulgaria, Rumanía, Ucrania y Georgia solo pueden acceder al mar, y el único lugar por donde pueden comerciar, al menos por vía marítima, a través de estos estrechos. Es curioso, pero del Mar Negro nadie se acuerda, a pesar de que se han producido, como os decía antes en la introducción, 10 conflictos bélicos en sus cercanías desde hace 30 años. Tenemos, como os los comentaba antes, os los repito. Os pongo la fecha, además que me la he apuntado aquí. La Guerra Civil Georgiana del año 91, la Guerra de Transnistria del año 92, la Guerra de Abjasia del año 93, las guerras de Chechenia, que fueron 2, una entre 1994 y 1996 y otra más entre el 99 y el 2000, la Guerra Ruso-Georgiana del año 2008, la Guerra del Donbass desde el año 2014 y la invasión rusa en curso desde el 24 de febrero de este año. Y luego de propina, aparte de esto, aunque no es directamente ni Armenia
ni Azerbaiyán son ribereños del Mar Negro, pero están en la misma zona, en el Cáucaso, las dos guerras de Nagorno-Karabaj. La primera entre el 91 y el 94 y la segunda hace bien poco, tan poco que hasta hice una contracrónica al respecto en el año 2000. El Mar Negro es, después de todo, un punto en el que confluyen no solo Asia y Europa, sino que confluyen grandes potencias. Confluye la Unión Europea por un lado, Rusia por otro, Turquía y la OTAN, por descontado. Rumanía, Bulgaria y Turquía son miembros de la OTAN. Esto, evidentemente, al estar la OTAN de por medio, mete a Estados Unidos en la ecuación. Es como vemos un equilibrio frágil porque son intereses divergentes los de cada potencia. La Unión Europea tiene su propia agenda y lo mismo sucede con Rusia o con Turquía. La invasión de Ucrania y ciertos focos de inestabilidad, como pueden ser Transnistria, que nunca se terminó de resolver a pesar de la guerra del 92, todo lo más que se llegó fue un alto el fuego, o el caso de Abjasia, que también tiene una franja costera muy grande al sur de Rusia, en el este del Mar Negro, no son el único motivo de preocupación. Otras crisis han afectado a aquella zona en los últimos años, la mayor parte de las cuales, por cierto, siguen sin resolverse, porque una de las constantes en los problemas que se dan en torno al Mar Negro es que son problemas que no se resuelven nunca, o por lo menos no se han resuelto desde que empezaron. Un ejemplo clarísimo es el conflicto del Kurdistán turco, que ha provocado pues unas 6.000 víctimas mortales en los últimos 7 u 8 años. Esto es más o menos las mismas que murieron en la guerra del Donbass entre 2015 y 2017. Luego, además de eso, la frontera entre Turquía y la Unión Europea es un punto crítico. Las crisis migratorias que han golpeado a Europa desde que estalló la guerra en Siria, es decir, desde más o menos el año 2013-2014, la última muy poquito antes de la pandemia, que Erdogan envió de nuevo inmigrantes ilegales a través de la Tracia Oriental y tuvieron que vérselas con los griegos y con los agentes de frontera búlgaros que han tenido poco menos que levantar una valla fronteriza. Bueno, poco menos no, han levantado una valla fronteriza. Bulgaria y Turquía son países vecinos y ambos ribereños del Mar Negro. Bien, para entender lo que está en juego allí, es importante saber antes quién está allí, eso es lo primero, qué intereses tienen los que están allí y por qué se han demostrado incapaces de mantener la paz hasta la fecha. O de mantenerla pillada con pinzas, es decir, que los asuntos no se resuelven, se quedan en meros armisticios. O sea, quizá uno de los cambios más importantes que se dio en aquella zona fue tras la caída del muro de Berlín y la implosión de la Unión Soviética, la adhesión de Bulgaria y Rumanía a la OTAN. Esto sucedió mucho después, sucedió en 2004, unos 3 años más tarde entraron además Rumanía y Bulgaria en la Unión Europea. Pero vamos, que Bulgaria y Rumanía eran muy cercanas a la Unión Soviética, cercanísimas, era el núcleo duro del bloque del Este y hoy son, bueno, y desde 2004 son miembros de la OTAN y poco después miembros de la Unión Europea. Así que eso es lo primero que vemos. Si echamos un vistazo de lo que era el Mar Negro en el año 1980 y lo que pasó a ser en el año 2020, vemos que por un lado teníamos un lago, casi lago, de los soviéticos y ahora mismo no diré que es un lago de la OTAN, pero desde luego la OTAN tiene una presencia bastante grande. Tenemos el caso de Turquía. Bueno, Turquía y Grecia siempre han sido miembros de la OTAN, siempre no, pero vamos, desde casi el principio y eran desde mucho antes. Pero sus problemas se circunscribían al Mar Egeo, que es la antesala del Mar Negro, pero no está propiamente el Mar Negro. La entrada en la OTAN de Bulgaria y de Rumanía, una de las cosas que dio a los buques de guerra de la OTAN, las flotas de la OTAN, un acceso más confiable a los puertos del Mar Negro, independientemente de las relaciones que siempre han sido muy intermitentes entre Turquía y la OTAN. Aunque la influencia militar de Estados Unidos en esa zona, en el Mar Negro, sigue siendo menor que en otras partes del mundo, en el Golfo Pérsico, en el Mar de la China Meridional, que decía antes, a pesar de eso, Rusia se siente amenazada y así lo ha hecho saber. Y pide, y lo ha pedido varias veces, que se retiren las fuerzas occidentales de Bulgaria y de Rumanía, algo que evidentemente ni búlgaros ni romanos están dispuestos a hacer porque eso la OTAN misma es su seguro de vida, y más ahora después de lo de Ucrania. Rusia lleva años tratando de recuperar el control del Mar Negro, como llegó a tenerlo en sus buenos momentos de la Unión Soviética, de la época de la Guerra Fría.
Tanto la invasión de Georgia del año 2008 como la anexión de Crimea fueron motivadas, al menos en parte, por una idea muy asentada en el Kremlin de que deben fortalecer su presencia en el sur y recuperar ese papel preponderante que una vez Rusia tuvo en el Mar Negro. Y no hablo solo de la Unión Soviética, hablo también de la época de la Rusia de los zares, desde que Catalina la Grande conquistó Crimea y y fundó Odessa, la actual Ucrania, y puso a los rusos, al Imperio ruso, le convirtió en una de las potencias del Mar Negro. Se daría una guerra posteriormente, a mediados del siglo XIX, le hice una contrahistoria hace unos años, la guerra de Crimea, en la década de 1850. Es decir, recuperar lo que una vez tuvo. Hace ya bastantes años, en 2007, en esta famosa conferencia de seguridad de Múnich, de la que os he hablado en alguna ocasión, esta en la que Vladimir Putin se quejaba por las ampliaciones sucesivas de la OTAN, bien, pues en esa misma conferencia, Putin lamentaba que Rusia decidiese en el pasado retirarse de Moldavia y de Georgia. No digo más. Esto en el año 2007 han pasado entonces ya 15 años, pero que la cosa podemos rastrearla hasta bastante lejos. Al año siguiente, en 2008, Putin ordenó la invasión de Georgia. Esta invasión se justificó sobre la defensa de los rusoparlantes en dos regiones de Georgia, la región de Abjasia y la de Osetia del Sur. Más o menos lo mismo, con lo que la misma justificación que emplearon luego posteriormente en Crimea, en el Donbass, y que están empleando ahora en general para invadir Ucrania. Para controlar la costa georgiana, envió Putin a la flota del Mar Negro, que tenía la base y sigue teniéndola en Sebastopol, en Crimea, y hundió la flotilla de guardacostas georgiana, ya muy pequeña, obviamente. Bombardeó el puerto de Poti con cazas de la Fuerza Aérea. El puerto de Poti de Georgia es donde está acuartelada la armada georgiana, que también es de pequeño tamaño, y luego se apoderó de la región costera de Abjasia, donde se proclamó una república prorrusa que sigue existiendo, pero que no reconoce casi nadie. La reconoce solo Rusia, Venezuela, Nicaragua y Siria. No sé si se me ha quedado alguno en el tintero, pero vamos, los principales desde luego son estos. Al igual que sucedió con estas guerras sucesivas en Georgia, los otros conflictos en la zona del Mar Negro, acaecidos todos entre el año 91 y el año 2022, la guerra civil de Georgia, el conflicto de Transnistria, las guerras de Chechenia, las guerras de Nagorno-Karabaj, todos estos conflictos se han debido en buena parte a la pérdida de la hegemonía rusa en la zona. Rusia lo que lleva años tratando es de restablecer su posición. Pero claro, el Mar Negro ya ha cambiado. No es el mismo que había en el año 1990. Otras potencias también han tratado de consolidarse y de expandirse. Caso, por ejemplo, de Turquía. Turquía es el país que más kilómetros de costa tiene en el Mar Negro. Un total de 1.300 kilómetros. Y de todo el sur del Mar Negro es Turquía. Y forma parte de la OTAN. Pero su relación con la alianza suele ser tensa. Lo es con los griegos, pero también con la OTAN, especialmente en los últimos años. Es miembro de la OTAN, pero tiene su propia agenda exterior. Especialmente en lo que le cae cerca. Como puede ser el Mar Negro, como puede ser Siria, que la tiene justo debajo. En Siria, por ejemplo, decidió apoyar a un bando distinto al de sus socios de la OTAN. La mayor parte de miembros de la OTAN que se metieron en aquello, se inclinaron por Rojava, mientras Erdogan apostó por el gobierno del Ejército Nacional Sirio. Con Rusia, el gobierno turco tiene una relación agridulce. Por un lado, le compra armas, como lo veía el otro día, ¿no? Que les había comprado un montón de armas Erdogan en los últimos años, un sistema antimisiles muy, muy sofisticado. Esto le ocasionó algunas sanciones estadounidenses posteriormente. También esto fue hace relativamente poco tiempo, cuando lanzaron este proyecto, en 2015. Lanzaron un gran gasoducto, el Turk Stream, que no lo han hecho. Es un proyecto que atravesaría el Mar Negro desde Rusia hasta la Tracia Oriental para saltarse Ucrania, Moldavia, Rumanía y Bulgaria y poner el gas ruso en el mismo Mediterráneo. Eso por un lado. Luego, por otro, se colocan en lados opuestos en guerras como la de Siria o la de Libia o la de Nagorno-Karabaj. La guerra en Ucrania lo que ha venido a demostrar es que Turquía jugará con rusos y ucranianos en función de sus intereses y nada más. No es la primera vez en los últimos años que el gobierno turco intenta utilizar el Mar Negro como póliza de su estatus de gran potencia. Estos drones de los que os hablaba antes, los Bayraktar, han jugado un papel fundamental, no solo para la defensa de Ucrania, sino también para permitir la victoria de Azerbaiyán sobre Armenia en la guerra de Nagorno-Karabaj de hace 2 años, de 2020. Junto a eso, esgrime los acuerdos de Montreux,
que son de 1936, de hace casi un siglo, que le facultan al gobierno turco para cerrar los estrechos del Bósforo y los Dardanelos cuando lo crea conveniente. Esta convención, por ejemplo, limita a 20 días el tiempo que un buque de guerra de un estado no ribereño puede permanecer dentro del Mar Negro. 4 días después de la invasión de Ucrania, esto fue el 28 de febrero, Erdogan ordenó cerrar los estrechos a todos los buques de guerra de forma que, claro, Putin no puede enviar otro crucero que venga de la flota del Báltico, por ejemplo, para reemplazar al Moskva. La tensión entre Turquía y Rusia por el control de los estrechos es de cualquier modo antigua. Tendríamos que escarbar en la historia de nuevo. En los años 40, Stalin propuso que los controlasen estos estrechos ambos, turcos y soviéticos, que los controlasen conjuntamente. Claro, los turcos se negaron en redondo, era el principal capital que tenían. Esto dio origen a la llamada crisis de los estrechos, que finalizó con el ingreso de Turquía en la OTAN en el 52. Ahí Stalin fue tremendamente torpe, les empujó a los turcos directamente hacia la OTAN. Esto, claro, limitaba seriamente las operaciones de la flota soviética del Mar Negro. La relación de Turquía con la OTAN se ha agriado mucho en la última década, especialmente tras el golpe de Estado de 2016. Estados Unidos y la Unión Europea censuraron a Erdogan por la represión que desató después del golpe, y desde entonces las relaciones entre la OTAN y Turquía atraviesan momentos delicados. Para Estados Unidos, Turquía no es más que una potencia regional, de segundo orden, y como tal, pues no requiere mucha atención. Pero lo mismo pensaban de Rusia hasta hace 2 meses. Hasta la invasión de Ucrania, todas las miradas estaban puestas en China. Han caído en lo que Graham Allison denominó hace unos años la trampa de Tucídides. Es decir, pensaban que el problema era China, que había crecido mucho, y el punto caliente del mundo era el mar del sur de la China, y no. Todos los problemas provienen de un tipo llamado Vladimir Putin, al que habían hecho de menos, y del Mar Negro y sus alrededores. La razón por la que el Mar Negro se ha ignorado durante tanto tiempo quizás sea que hay demasiados actores en juego y se tiende a pensar que eso mismo crea un equilibrio, pero a la vista está que ha sucedido lo contrario. Tal confluencia de poderes e intereses es el factor desestabilizador fundamental. Con Erdogan creyendo que su país es una gran potencia mundial y exigiendo de paso ser reconocido por ello, y Putin buscando la revancha por la humillación que Rusia padeció tras la implosión de la URSS, el Mar Negro, y eso está claro, que en el futuro nos ha dado que hablar mucho en el pasado, a lo largo de los últimos 30 años, pero no hemos querido escuchar. En el futuro, y más a raíz de esta última guerra, de la de Ucrania, nos seguirá dando que hablar. Vamos con la contrarréplica. Empezamos con Edgar, que es de Colombia, y que pregunta por la OTAN y sus relaciones con su país, con Colombia. Hola Fernando, buenos días. Es para hacerte una pregunta. Primero que todo, felicitarte por tu programa. Soy un fiel seguidor hace mucho tiempo y te he apoyado con las personas que conozco. La pregunta que tenía que hacerte era sobre el tema que hablaste sobre los países miembros de la OTAN, y la cuestión es que pues hace más de un año o hace 2 escuché que mi país, Colombia, al cual soy nacional, era país miembro asociado. Y como lo explicaste en tu programa, pues no estamos sobre el hemisferio norte, bueno, un poquito por encima del Ecuador, y estamos por debajo de la medida esta longitudinal del trópico de Cáncer. Entonces, ¿qué de pronto sabías sobre cómo Colombia, un país de Latinoamérica, podría ser miembro asociado, y esto qué significa? Y si podría ser en relación a las malas relaciones que tuvieron hace un par de meses Estados Unidos con Venezuela. Muchas gracias. El ámbito de actuación de la OTAN, como comentaba el otro día Edgar, es el Atlántico Norte por encima del Trópico de Cáncer. Todo lo que quede fuera de eso pertenece a lo que se denomina, o lo que denominan como Global NATO, es decir, la OTAN global, que es algo así como un programa en el que figuran algunos países muy cercanos a Estados Unidos que lo integran. Colombia es uno de ellos. En Global NATO también está, por ejemplo, Australia, está Israel, está Japón, está Corea del Sur, está Nueva Zelanda. Vamos, resumiendo, están los países civilizados del mundo. Colombia ha sido el último país en unirse a la iniciativa, a esta de Global NATO. Lo hizo hace unos pocos años, de hecho lo comenté aquí en la Contracrónica en su momento.
La cooperación entre el ejército colombiano y los ejércitos de la OTAN es antigua, pero es cuando decidieron dar el paso. La cooperación con ejércitos de la OTAN, pues podemos rastrearla pues desde hace tranquilamente más de 20 años, especialmente con el de Estados Unidos y con el de España. Viene de muchísimo antes. Colombia, por ejemplo, solicitó formar parte de la ISAF, que era la fuerza de la OTAN en Afganistán, para integrarse junto al ejército español. También votó a favor de la resolución de Naciones Unidas para intervenir en Libia en el año 2011. Vamos, que Colombia es el principal aliado de la OTAN en Hispanoamérica. Ya veremos lo que pasa en el futuro, si cambia el gobierno colombiano en las elecciones del mes próximo, pero hasta ahora ha sido así. Bien, seguimos con Fernando, que vuelve con este tema de las mascarillas y el Ayuntamiento de Madrid. Muy buenas, Fernando, ¿qué tal? Me gustaría comentar dos temas bastante distintos que han salido en el contestador de la última contra. El primero es en referencia a toda esta historia de Luis Medina, Luceño y las mascarillas, y respecto a si hubo o no timo y intencionalidad de ello, sin tener en cuenta muchas de las complejidades del caso, ni tampoco considerar ni los precios, ni los márgenes de beneficio, ni las comisiones. Lo cierto es que ya hay cosas que sabemos y que podemos decir, y es que Luceño no solo entregó una tipología de guantes distinta a la que le requería el contrato, sino que estos, por lo visto, eran de una calidad significativamente inferior, por lo cual él mismo pues sugirió devolver parte de lo que habían cobrado. No solo eso, sino que también, y si no me equivoco mucho, los test que surtieron eran defectuosos y daban resultados erróneos, y fue también el propio Luceño el que prometió, pues no recuerdo bien si era sustituirlos con una remesa futura o traer nuevos reactivos. No lo recuerdo bien, pero son dos hechos probados que para mí me parecen bastante significativos. Y bueno, cambiando de tercio bastante, como quien dice, en una nota más cómica, comentar que toda esta historia de la vaporización del útero es una técnica, entre comillas, que ha ganado bastante notoriedad y fama, principalmente gracias a la actriz Gwyneth Paltrow, que yo creo que todos tendréis en mente, y es que esta señora se ha convertido en un auténtico adalid de este tipo de prácticas y cuestiones esotéricas, y bueno, no solo las defiende, sino que también ha sacado una línea de negocio al respecto, una web en la que puedes encontrar pues desde piedras supuestamente mágicas, este tipo de historias. Y bueno, Fernando, tú que eres más cafetero, por lo visto también llegaron a vender por pues unos 100 euros o así enemas de café. En fin, yo soy un poco de compartir el parecer del compañero contraescucha de que quizás era mucho mejor cuando antes este tipo de personas creían en otras cosas, porque entre vaporizaciones de útero, cuarzos rosas energéticos y otro tipo de pues de creencias chichinabescas de hoy en día, como dicen los guiris, what a time to be alive. En fin, que tengas muy buen día. Si el caso prospera, que no lo sabemos, prospera en el juzgado, quiero decir, que nos enteraremos de más cosas. Por ahora lo que sabemos es que estos dos tipos ofrecieron una mercancía que no se correspondía del todo con lo que habían pedido y la ofrecieron con un sobreprecio notable. No sabemos hasta dónde llegará esto, pero por lo que tengo leído no tiene muy buena pinta. Lo mismo se termina archivando porque no aparecen indicios de delito. A fin de cuentas, vender con sobreprecio es una inmoralidad, como decía ayer, pero no es una ilegalidad. Respecto a lo de la vaporización de útero que os comentaba ayer mientras se me escapaba la risa, efectivamente es una de las muchas majaderías de la nueva era. Consiste, y me van a disculpar las contraescuchas femeninas, consiste en administrarse vapor en la vagina, es decir, sentarse en una tina con agua caliente emulsionada con unas hierbas. Según he podido leer por ahí, los médicos lo desaconsejan, ya que si el vapor está demasiado caliente podría producir quemaduras. Los tejidos
de la vulva y de la propia vagina son muy sensibles. En un diario encontré incluso referido un estudio en el que contaban como una mujer que se había vaporizado la vagina durante 20 minutos, 2 días consecutivos, sufrió quemaduras de segundo grado en el cuello uterino y en las membranas vaginales. Eso por no hablar, claro, de que el vapor entre dentro de la vagina y produzca alguna infección por hongos o quién sabe, ¿no? Yo, personalmente, no lo recomendaría. Bien, vamos ahora con Israel, que respecto a este tema de las mascarillas, incide en el papel que han tenido los funcionarios. Y al hilo de la intervención de un amable comunicante sobre el tema de las mascarillas compradas por el Ayuntamiento de Madrid, creo que tocó un punto muy sensible este señor, y es la responsabilidad de los funcionarios que, siguiendo instrucciones de los políticos, bajo su presión o pretendiendo no tener problemas, o asegurarse un plus de productividad o asegurarse un traslado a un puesto interesante, firman las trapalladas que plantean los políticos. Porque además, si echamos la vista atrás, esto de que dicen los políticos, de que ante posibles acusaciones de corrupción, dicen que ha habido una junta de adjudicación que se reunió, que estaba el director general de Marear la Perdiz y arquitectos e ingenieros, etcétera, etcétera. Pues es cierto, es decir, buena parte de los concursos y adjudicaciones que están bajo sospecha han pasado por ese trámite en el que se supone que probos funcionarios han bendecido la decisión que tomaban los políticos. Entonces esto nos lleva a un punto muy interesante, y es a que la política efectivamente es lo peor, pero mientras las decisiones, las firmas que echan los funcionarios no acarreen responsabilidad, y en la práctica no tienen responsabilidad, salvo que se demuestre dolo, que es prácticamente imposible de demostrar en la mayor parte de las ocasiones, y no se empiece a sancionar la absoluta incompetencia o las decisiones totalmente equivocadas, porque por ahí se les podría pillar, pero bueno, si no hay una grabación diciendo firma aquí y te pongo un chalé, es decir, cosa que no suele suceder, la absoluta incompetencia está libre de polvo y paja. Si echamos la vista atrás de nuevo, y ya por no meternos en cosas de mucha hondura, pues aquí en Galicia hace un tiempo fue noticia el caso de un funcionario de un colegio que entró con sus claves en las notas de su hijo, que era alumno del mismo centro, y la aprobó, ¿no? Tipo como en las películas, para que pudiera acceder a una plaza de no sé qué. A este señor se le descubre, se le pone una sanción, se le tira de las orejas, pero ahí sigue en la función pública. O yendo a temas un poco más importantes, la forense del caso de la rata que se cargó a sus 2 hijos para vengarse de su exmujer, la forense confundió huesos humanos de los niños con huesos de animales. Y eso obstaculizó la investigación e incluso estuvo a punto de tirarla al traste. Evidentemente todos diríamos, pues esta persona por su absoluta incompetencia estará en la calle. No, sigue cobrando de todos los ciudadanos. Entonces, ya digo, el capa más visible de la política, pues sí, pero esa capa que está detrás del político, que es la casta de los funcionarios que hacen y deshacen, si los políticos tienen cierta impunidad, estos funcionarios que les sirven todavía la tienen más. Bueno, Israel, aquí has tocado un tema muy delicado. La burocracia en España, y creo que en cualquier país, esto no es privativo del nuestro, está blindada contra errores. Eso ya lo sabemos. Existe un corporativismo brutal que, además de fomentar la impunidad, como bien dices, impide, y esto es más grave todavía, impide que cuando algo falla, y las cosas fallan, se subsanen los errores, porque claro, no suelen reconocerlos y se protegen a sí mismos. Y cuando algo está fallando, se trata de reconocer el error, investigar qué ha sucedido y proponer una enmienda y aplicarla. Nada más. Los sistemas que funcionan son los sistemas que admiten errores. Un sistema que no admite ninguno y que se cierra en banda, pues no puede mejorar nunca. Todo lo que puede hacer es empeorar. Tiene todos los incentivos para empeorar. Tiene nada más lo que ellos denominan, y abridme comillas, por favor, plazas en propiedad. Que yo cada vez, cerrádmelas ahora, que yo cada vez que oigo eso de plazas en propiedad me fascina, porque son los mismos que te dicen, defendemos lo público, sí, pero privatizas la plaza, ¿no? Bien que te gusta decirlo de propiedad con respecto a tu puesto de trabajo. Y claro, nadie les puede sacar de allí, salvo un juez, y eso, como bien sabes, no sucede con mucha frecuencia. De hecho, es extremadamente extraño. Bien, pues vamos a terminar ya. Vamos con Pizarro, que nos habla de la adquisición de Twitter por parte de Elon Musk.
Twitter ordeña nuestra intimidad y la vende en forma de targets publicitarios si somos bien pensados. Elon pretende que desde ahora haya menos cancelaciones y algún pago directo por algún servicio. El caso es que Elon se queda con una red social que es una herramienta de tráfico de información y tráfico de estado de opinión, al servicio de lo que tenga este hombre entre manos. Paga como si lo que se trae entre manos fuera muy gordo. Intrigante. Un cordial saludo de Pizarro. Y hasta aquí, queridos amigos, llega la contracrónica de hoy. Mañana estamos a viernes, así que eso significa que no tenemos contracrónica, que tenemos contrahistoria. Pues allí mismo os espero. Hasta mañana, amigos.